acá está la explicación de cómo hacer el experimento para medir el cero absoluto. Bueno, tenemos acá primero la esfera de cero absoluto. Como ustedes pueden ver, la esfera consta con dos salidas. Trátenla siempre con mucho cuidado. Esta manguerita que es para medir la presión y esto que es para la temperatura. Este plug puede estar unido o venir separado ahí en la cajita con este adaptador. Entonces lo conectamos con el adaptador y la manguerita la conectamos con el sensor de presión que usamos hace unas semanas. Conectamos. Luego lo conectamos en la interfaz. Voy a conectar yo el de presión en el A y el de temperatura en el B. Entonces la configuración en la computadora, aquí está como lo configuramos. Bueno, para configurar entonces aquí en Hardware Setup ponemos aquí en el canal donde conectamos el sensor de presión, Pressure Sensor Absolute, y en el canal donde pusimos el sensor de temperatura, Temperature Sensor Stainless Steel. Estamos listos. Jalamos dos gráficos para poder medir. Uno para medir la temperatura y uno para medir la presión. Y primero vamos a medir sin haber sumergido la esfera en ningún lugar. Entonces le damos y debería marcar la presión atmosférica y la temperatura ambiente. Entonces le damos acá a las textos y le pedimos un promedio, que aquí 83.3, y aquí hacemos lo mismo. Le pedimos un promedio y nos da 26.1. Entonces eso ya lo podemos poner en una tabla. Pongámoslo en Excel, ¿okay? Entonces para una temperatura en grados Celsius y presión en kilopascales. La temperatura nos dio 26.1 para una presión de 83.3. Bueno, ahora aquí tengo una mezcla, como pueden ver, aquí tengo una mezcla de agua con hielo. Entonces estamos ahí. Vamos a medir esa temperatura. Vamos a darle a grabar y sumerjo con mucho cuidado la esfera en el agua con hielo. Y entonces hay que esperar que se estabilice la señal en el computadora. Vean la computadora cómo está cambiando la presión y la temperatura. Hay que esperar que se queden estables. Eso puede tomar varios minutos. Entonces, en lo que eso cambia y se queda estable, ahí se va a tomar el promedio de cuando se quede estable. Vamos a ir a probar con otros dos puntos de temperatura, mezclando agua caliente para lograr. Muy bien. Pues aquí tenemos ya los resultados estabilizados. Marcamos aquí el final cuando ya está constante. Le damos un promedio. Nos da ese valor. Aquí podemos jalar un poco para ver la presión. También marcamos los últimos valores. Asegurémonos que sean los últimos nada más. Y aquí quedó constante. Le damos ahí y ahí tenemos los valores. Entonces los ponemos en nuestra tabla. Como pueden ver, 5.3 grados para la temperatura, para una presión de 75.7. Entonces aquí ya tengo las cuatro temperaturas que yo medí. Como pueden ver, está el 5.3 del agua con hielo, con los 75.7 kilopascales, la temperatura ambiente que medimos antes de comenzarlo todo. Y luego hice en la misma cubeta pequeñas mezclas de agua al tiempo con el agua que ustedes trajeron en su termo. Esa agua del termo ustedes la pueden conseguir previo a llegar al laboratorio en algunos oasis. Pueden comunicarse con sus profesores para que ellos les digan dónde pueden ustedes conseguirla en el campus, pero si no la consiguen, no se preocupen, en el laboratorio va a estar el auxiliar con una estufa y un piquer grande, y el auxiliar les puede llenar sus termos para que se los lleven a su mesa. La intención de esto es que ustedes no toquen nunca la estufa ni nada caliente para que no haya ningún riesgo. Entonces mezclando esas aguas, y si se dan cuenta, nunca incurrimos en temperaturas demasiado altas, ¿verdad? Siempre estamos tratando de velar por la seguridad de todos los implicados, ¿verdad? Pues tenemos temperaturas calientes, pero si se dan cuenta no son demasiado grandes, ¿verdad? Entonces luego de haber hecho esas mediciones llegamos a esta respuesta. Entonces aquí está la ley de Gay-Lussac, ¿verdad? La ley de Gay-Lussac dice que estos valores que acabamos de medir deberían de respetar una relación lineal. Entonces yo se los voy a poner acá y ustedes deben replicar este gráfico en su hoja de trabajo. Entonces aquí para terminar de
analizar, vamos a hacer la recta de regresión. Es una regresión de tipo lineal y que me tire la ecuación y el R4. Entonces, pongamos esto aquí a un ladito y pongamos que el fondo sea blanco para que se pueda leer mejor. Y podemos agrandar un poco el tamaño de letra. Entonces tenemos ahí la regresión y nos queda ese valor. Entonces, primero que nada, para confirmar que la ley de Gay-Lussac sí se cumplió, analizamos el R cuadrado, que nos quedó muy cercano a 1, lo cual está bastante bien. Y por último, para ver el cero absoluto, tenemos que igualar esto a 0. La presión la igualamos a 0. Entonces, y lo igualo a 0. Entonces, pasaría el intercepto a restar del otro lado y la pendiente a dividir. Entonces, nos quedaría esta operación. Menos 74.454 dividido 0.3253. Entonces, hacemos eso. Y esa es nuestra lectura, nuestro valor reportado, medido por nosotros del cero absoluto. Se dan cuenta, no nos quedó el teórico de 273.15 negativo. Todo esto está en grados Celsius, ¿no? Pero es perfectamente normal que eso ocurra, ¿verdad? Esto lo estamos usando 4 puntos. Si hubiéramos querido tener una mejor precisión, le hubiéramos dado más puntos para que la extrapolación quede mejor. Como solo son 4, está bastante razonable. Pero veamos cuánto es este porcentaje de error. Sería teórico menos experimental partido teórico. Nos está dando un porcentaje de error del 16%. O sea que para las condiciones en las que estamos trabajando está bastante bien. Entonces, si lo hacen con mucho cuidado y tratando de hacerlo lo mejor posible, van a tener ustedes porcentajes de error menores al 20%.